Bienvenidos, queridos hermanos, al Evangelio de hoy, a la meditación, al momento de oración, donde también proclamamos esta palabra para nosotros. Quiero agradecer a todos ustedes la acogida del primer capítulo de Fidei Depositum. Si aún no lo han visto, pueden ir a verlo en nuestro canal de YouTube. Allí está la primera parte de la primera catequesis sobre el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo. Dura aproximadamente 20 minutos, así que les invito a todos a verla si es que aún no lo han visto. Hoy el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 7, de los versículos del 1 al 5. Proclamemos entonces la palabra del Señor. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No juzguéis para no ser juzgados, porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis, y seréis medidos con la medida con que midáis. ¿Cómo eres capaz de mirar la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, bienvenidos entonces al comentario al Evangelio de hoy, al Evangelio de Mateo 7, del 1 al 5, que la Biblia de Jerusalén titula No juzgar. Qué difícil, ¿no? Qué difícil para nosotros es esta palabra. Lo digo porque normalmente nos hace sufrir el hecho de juzgar a los demás. No hay nadie que juzgue a los demás sin que no experimente también el remordimiento, que no experimente el arrepentimiento, el arrepentimiento. Porque quien juzga se pone al puesto del único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Es clarísimo el Evangelio de hoy, como siempre, El Señor no nos habla para que nosotros acomodemos el Evangelio, no. Dice claramente hoy día, no juzguéis. Dice, no juzguéis para no ser juzgados. En otras palabras está diciendo, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. El problema está en no saber cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ha perdonado, su misericordia infinita con nosotros. Este es el problema del Evangelio de hoy, y es por eso que el Señor advierte a sus discípulos: atentos, porque no os mando como jueces, no os mando como quienes condenan a los demás. Dios no se complace en la muerte del pecador. Atentos que confundir el pecador con el pecado. El pecador sí, es el que comete el pecado. Pero atentos, que tenemos que dar a todos la posibilidad de la conversión, de experimentar la misericordia de Dios. Dirá San Juan Crisóstomo con respecto a esto, al juzgar, al condenar a los demás, dirá: por eso el Señor no dijo no dejes de descansar el pecado, sino más bien no juzgaréis, esto es, no seas amargo juez. Corrige, sí, pero no como enemigo que busca la venganza, sino como médico que brinda la medicina. Este es nos ayuda muchísimo, porque aquel que acoge a Cristo en su vida no puede juzgar. Si es el primero en haber sido perdonado por el Señor, es allí donde se ve si una persona o un cristiano se conoce o no se conoce. Es allí donde se ve si verdaderamente ha tenido una experiencia de fe, una experiencia de misericordia. Y esto lo podemos ver en todo el ámbito de la iglesia. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos habla de una brizna y de una viga.
¿Cuánta diferencia hay entre una viga y una brizna? Una gran diferencia. Cuando hablamos de brizna y de viga, estamos hablando de pecados leves y grandes pecados. Por eso, muchas veces nos defendemos. Nuestra soberbia, nuestra envidia nos engaña. Y somos capaces de condenar por un pecado leve a tu hermano, a un hermano o una hermana, sin ver nuestro propio pecado. Atentos con la exigencia. La caridad nos exige. La caridad, que es la experiencia del amor del Señor, no se impone. El amor de Dios no es una dictadura. El amor de Dios es una experiencia. La fe es una experiencia. No es un lavado de cerebro. No es mentes débiles que lo único que pueden hacer en sus vidas, dado su capacidad intelectual, lo único que pueden hacer en sus vidas es creer en estas cosas, porque son mentes débiles. No, no, porque muchas de estas personas que se han apoyado siempre en la iglesia, se han apoyado siempre en la misericordia, en la escritura, se han apoyado siempre en la sabiduría de Dios, nunca han quedado defraudados. Por eso la política lo único que hace es dar falsas promesas. Esta sociedad, falsas promesas. En cambio, Cristo nos da certezas, certezas de misericordia, certezas de amor, certezas de vida nueva, de vida de verdad. De tener una mentalidad distinta, ya no juzgar como nos juzga el mundo. Porque el mundo nos juzga así. El mundo que está lleno de pecados, pues juzga a los cristianos, les persigue, les quema las iglesias, les matan en las iglesias, los castigan en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Les profanan, porque así es el mundo. El mundo no se conoce. El mundo no conoce su gran pecado, su apostasía. El mundo no se conoce. Por eso el Señor dice, vosotros no sois del mundo. Por eso el mundo no ve su viga. Y atentos a caer en esta dinámica de juzgar a los demás. Siempre reconozcámonos pecadores de frente al otro pecador. Por lo tanto, de pecador a pecador, no nos podemos juzgar. Ambos dos tenemos que desearnos que cada uno experimente el verdadero juicio, que es la misericordia de Dios. Si tú no deseas eso para el otro, pues estás en el mundo. Entonces no te conoces. Entonces te crees mejor que los demás. Entonces estás buscando tu propio interés. Dirá San Agustín que el Señor nos había amonestado sobre los juicios inicuos o temerarios que hacemos respecto de nuestro prójimo, especialmente a los que juzgan temerariamente, a quienes juzgan sin estar ciertos de la culpa que reprenden, y lo hacen con suma facilidad, a los que se ocupan más bien de censurar y condenar a otros, cuando ellos son los primeros que necesitan corrección, cuya mala inclinación nace de la soberbia o de la envidia, y consiguientemente añade el Señor, porque ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que hay en el tuyo. Esto nos dice también San Jerónimo. Habla de los que, desconociendo sus propios pecados mortales, no disculpan la menor falta de sus prójimos. Estos son los exigentes, los moralistas. Reprende a aquellos que se escandalizan de la ira de sus hermanos cuando ellos viven ennegrecidos por el odio, llenos de odio. ¿No habéis visto el mundo que está lleno de odios? Por eso renuncia a los valores, por eso renuncia a la familia, por eso renuncia a la vida, porque no soporta la acción de Dios en una persona, no soporta la providencia de Dios en una persona, no soporta la fe. Por eso nosotros estamos llamados a vivir como hoy nos dice el Evangelio. No juzguéis para no ser juzgados,
porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis. ¿Cuál es el juicio? La misericordia. Si tú juzgas con misericordia, el Señor te hará conocer su misericordia. Pidámosle este espíritu al Señor en este día. Que Él les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides de suscribirte a nuestro canal. No te olvides de ver la primera catequesis sobre el Padre Nuestro aquí en nuestro canal. Te invito también a dejar tus oraciones en los comentarios, aquí en la cajita de los comentarios, y también a compartir esta publicación en tus redes sociales. Un fuerte abrazo para todos y que tengan una feliz jornada.